espero que estén muy bien. Gracias por estar acá. Soy Gabriela y hoy les voy a hablar de la energía del planeta Venus en el signo de Sagitario. Como les conté en el video introductorio, la energía de este planeta tiene que ver con el principio de lo femenino. Entonces en nuestra carta va a indicar qué nos gusta, cómo nos abrimos hacia eso que nos gusta, cómo conectamos con nuestro valor propio, cómo nos vinculamos. Y bueno, al estar Venus en Sagitario, un signo de fuego, Venus en sí en cualquiera de los tres signos de fuego se va a abrir hacia aquello que le gusta de forma muy manifestativa y con confianza. Pero el Sagitario tiene mucho más que ver con una confianza que va más allá de la otra persona y que va más allá de lo personal. Es una confianza en la vida. Es como si Venus en Sagitario se abriera porque siente que la vida le va a traer las personas adecuadas, le va a traer las experiencias que le permitan justamente sentir disfrute, sentir placer. Esto es lo que propone la energía de Venus en Sagitario, que es un signo que va obviamente mucho más allá del yo individual. Es un signo que ya busca más hacer un camino de elevación espiritual, de expansión de la conciencia. Entonces a Venus en Sagitario obviamente le va a gustar estar en contacto con personas y estar y hacer experiencias que le permitan eso, disfrutar de la vida, porque esa confianza que siente de que todo lo que llega tiene un para qué o tiene una razón en su vida, un sentido, bueno, justamente por eso mismo disfruta. Venus en Sagitario busca disfrutar y va a buscar disfrutar eso, ¿no? Experiencias que le conecten con la posibilidad de expandir la mente, de conocer cosas nuevas o más bien de aprender, ¿sí? Va a buscar conectar con el saber, le va a gustar mucho estudiar, no solamente a nivel institucional, universitario, sino también estudiar, leer libros o estudiar a través del conocimiento de, conectar con otras personas de otras culturas o de otros países que le permitan abrir la mirada, descubrir que hay otras realidades. Entonces Venus en Sagitario también tiene la característica de ser una Venus muy adaptable, porque no se fija a algo particular, ¿sí? Sino que más bien siente una atracción hacia estímulos que le permiten salir de lo conocido y expandirse. Entonces es por esto mismo que se va a adaptar hacia lo que va apareciendo en su vida sin quedarse tan fijada a, bueno, tiene que ser acá, tiene que ser de tal manera. Bueno, es lo que propone Venus en Sagitario es esto, ¿no? Que te gusta o que resonás con aquello que te permite moverte, sentirte libre, disfrutar, sentirte feliz, que es una de las cosas como más importantes para quien tiene Venus en Sagitario. Entonces obviamente también les van a gustar personas muy conectadas con el saber, conectadas con la posibilidad de reflexionar sobre la vida, personas obviamente también con mucha capacidad de disfrutar y personas libres, no solo libres en cuanto a, bueno, no quiero, no tiene tanto que ver con no querer un compromiso, sino con esto de la libertad de respetar mutuamente los espacios propios y ajenos, personas capaces de abrir la mente a lo que otros tienen para decir, ¿sí? Aunque a veces, bueno, Sagitario también tiende a ser un poco fanático o fanática en algunas cosas, pero bueno, en sí, Venus en Sagitario va a buscar esto, personas, o va a resonar con personas muy conectadas con la capacidad de usar el saber para reflexionar. Entonces la libertad es importante en el sentido de que es lo que habilita justamente mayor disfrute, mayor movimiento, mayor posibilidad de cambio, ¿sí? A Venus en Sagitario también le va a gustar esto de decir, bueno, tengo planes, pero de repente me surge algo que sé que me va a representar disfrute y me abro a hacerlo, porque también está esta visión de que todo lo que sucede tiene un motivo, ¿sí? Guía, es como esto, la flecha que guía a la persona a saber hacia dónde dirigirse e incluso también saber qué vínculos elegir, ¿sí? Es como que siente enseguida el llamado hacia quienes le gustan, porque bueno, esta confianza en la vida le hace sentir mucho eso, como, esta persona está en mi vida para algo, entonces esta relación me tiene que enseñar, entonces de acá voy a poder sacar una experiencia nueva. Tiene mucho que ver con esto la energía de Venus en Sagitario. Es una energía súper expansiva y de mucho disfrute. Como para cerrar la idea, Venus en Sagitario resuena mucho con el saber, con la transmisión de
enseñanzas, con el aprendizaje. También puede que con Venus en Sagitario haya muchas cualidades para la enseñanza, para ser profesor o profesora, o incluso ser maestro o guía de otras personas, o sentir magnetismo o sentir atracción por personas o figuras que ocupan ese rol, ¿no? Si la persona quizás no está tan conectada con esto, bueno, lo va a buscar mucho en lo externo, como alguien que le enseñe, alguien que le guíe, alguien que le muestre un camino y demás. Bueno, les voy a hablar un poco sobre cuáles serían las analogías a Venus en Sagitario. Una es Venus en casa 9, que va a dar tintes similares, solo que bueno, aquí va a haber que agregar el signo en el que esté posicionada esta Venus, pero al estar en casa 9 tiene mucho que ver con esto de que la persona conectara con su valor personal a través de incorporar nuevos saberes, de viajar, de descubrir cómo viven otras personas. Es como que a través de la experiencia de vida, digamos, habiendo vivido mucho, la persona con Venus en 9 va a poder descubrir cuánto vale, cuáles son sus herramientas, incluso lo que le gusta, ¿no? Se descubre lo que gusta por conocer, por saber mucho, por haber visto mucho, ¿sí? Por haber vivido experiencias de todo tipo, ¿sí? Y pasemos entonces a los aspectos de Venus a Júpiter. Son aspectos muy bonitos, aunque sean aspectos duros, igual van a dar como una exaltación de la energía femenina en la persona. Y no olvidemos que Venus rige la vincularidad también, rige la diplomacia, rige la estética. Entonces Júpiter, que es un planeta que todo lo expande, por eso también Sagitario tiene estas cualidades expansivas. Júpiter en aspectos a Venus, bueno, obviamente va a expandir de manera considerable todo lo ligado a lo venusino. En conjunción, bueno, es como que estas dos energías van a salir juntas y puede que muchas veces de tintes un poco exagerados, ¿no? O sea, puede que la persona busque gustar demasiado, busque, no sé, esté fanatizada con su imagen, esté fanatizada con una manera de hacer las cosas, una manera de vivir las relaciones, con ciertas dinámicas. Entonces, bueno, acá cada quien va a tener que hacer un análisis personal de sus propias energías, pero básicamente lo que propone un aspecto de conjunción es que salen juntas las energías y la persona a lo largo de la experiencia de su vida va a tener que aprender observando las consecuencias que le han traído, tanto sean positivas o negativas. Va a tener que reflexionar, bueno, probablemente reflexione mucho sobre lo que ha vivido y bueno, pueda tener que ver con eso, pero también como Júpiter tiene que ver con el sentido de la vida, puede que el sentido de la vida tenga mucho que ver con lo venusino, tanto artístico como más ligado a cuestiones de recursos. Sí, tiene que ver también con la capacidad de materializar desde lo ideológico. Bueno, hay muchas posibilidades, pero bueno, más o menos lo que propone un aspecto de conjunción tiene que ver con eso, con que las dos energías salen demasiado juntas. Entonces, bueno, va a haber que aprender a observar cómo se manifiestan para diferenciarlas. Por otro lado, la cuadratura entre Venus y Júpiter tiene más que ver con que cuando la persona está muy posicionada en Venus, Júpiter aparece externamente o puede aparecer a manera de choque. Entonces, bueno, puede haber ahí un patrón repetitivo en la vida de una persona que cuando se siente muy venusina aparece por afuera esto de el fanático, la exagerada, experiencias que llevan a replantearse incluso la forma en la que se vincula para ver qué tanta libertad hay en las relaciones. Bueno, este aspecto propone que la persona aprenda a materializar formas que le permitan incorporar tanto lo venusino, lo receptivo, el disfrute y el placer, con todo lo ligado a lo ideológico, con lo ligado al sentido de la vida, al aprendizaje, a la transmisión del saber. Entonces, bueno, como materializar, este aspecto pide eso, ¿no? Como incluir ambas energías para no vivirlo externamente como algo que me impone una redirección de la forma en la que vengo manifestándome. Por último, la oposición entre Venus y Júpiter va a dar una máxima distancia entre estas energías. Por lo tanto, puede que la persona, hasta que descubra, por ejemplo, si está muy en Venus, hasta que descubra cuál es su sentido expansivo, bueno, va a vivirlo como con muchas proyecciones
para con otras personas, va a sentir un poco esto que cuando se está manifestando en vínculos, ve venir de frente patrones que, bueno, ya puede detectar, ¿sí? Sabiendo cómo se está posicionando, puede detectar lo que va a venir de afuera. Tiene que ver esto con un poder tomar conciencia de qué tanto estoy acercando justamente estas dos energías que están en polos diferentes, en polos opuestos, porque, bueno, supongamos que soy Venus en Aries y soy Júpiter en Libra, bueno, voy a vivirlas de forma muy diferente, me va a gustar abrirme de manera muy lanzada y reflexiva, y externamente voy a ver cómo en vínculos, por ejemplo, puedo vivir que personas muy ligadas al sentido de la justicia, a la búsqueda de la igualdad, de la armonía, me obliguen a mí a observar justamente cómo me estoy abriendo para poder expandirme con una mayor conciencia. Podríamos cerrar con esa conclusión. Cada quien acá va a poder hacer sus propias investigaciones personales, les recomiendo eso, les recomiendo que no se queden solo con lo que yo digo, traten de contrastar toda la información que vayan incorporando en astrología con su vida personal. Antes de buscar algo que les defina para sentir tranquilidad, traten de observar, bueno, de dónde vengo, qué fue lo que yo viví, qué tanto de esto me resuena, qué tanto tiene para mí un sentido claro, ¿sí? Como para darle una vuelta también pasarlo por un tamiz más ligado a su historia personal, porque obviamente esta descripción no va a poder encajar con todas las personas que tengan Venus en aspectos a Júpiter o con quienes tengan Venus en 9. Bueno, ahí cada quien tiene que hacer su trabajo de investigación. Pero bueno, en resumen, es un poco esto lo que quería compartirles. Espero que les sea útil y ya saben que si tienen dudas pueden dejarlas en los comentarios. Voy a estar respondiendo a medida que pueda. Y bueno, les agradezco mucho a quienes se están sumando a este canal y a quienes todavía no lo hicieron, les invito a que lo hagan. También a que visiten mis redes sociales, me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Astrología Vincular. Y bueno, pueden visitar mi sitio web astrologiavincular.com para saber un poco más sobre el acompañamiento que brindo desde la astrología. Bueno, sin mucho más que decir, les dejo un gran abrazo y nos vemos pronto.